Gracias. Buen día con todas, con todos. Un saludo fraternal a los compañeros de la prensa. Mil gracias por la espera. La Defensoría del Pueblo durante la gestión 2020 en particular, como consecuencia de la llegada de la pandemia de COVID-19 a nuestro país, ha realizado diferentes acciones defensoriales. Las primarias respecto a la incidencia para que poblaciones en situación de vulnerabilidad puedan acceder al derecho a la salud en el contexto de pandemia. Asimismo, se ha ido realizando procesos de incidencia con el Estado para que se asuman normas y políticas públicas de protección reforzada para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y bueno, finalmente, como consecuencia de todo este trabajo, se han realizado investigaciones especiales que durante esta gestión vamos presentando. Una de ellas, que resaltamos en su importancia, es el informe defensorial titulado Falta de protección reforzada de naciones y pueblos indígena originario altamente vulnerables en Bolivia durante la pandemia de la COVID-19. El objetivo o el sur alcanzado por la Defensoría del Pueblo al momento de realizar este informe defensorial era evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la resolución o contenidas en la resolución 1/2020 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a lo que es protección de pueblos indígenas en el continente. Es así que la Defensoría del Pueblo ha considerado a algunos pueblos indígenas altamente vulnerables que representan un porcentaje importante en nuestro país, como son el pueblo Uru, el pueblo Yuki, el Ayoreo, el Ceja, el Yaminawa, el Machinerí, el Huenayec, el Tapiete y el Araona, de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Pando y Santa Cruz, que se encuentran en situación de alto riesgo de extinción física y cultural. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a momento de realizar este informe defensorial, ha logrado hacer entrevista a 11 autoridades indígena originario campesinas, 10 autoridades de los servicios departamentales de salud y responsables de medicina tradicional y 10 alcaldes o servidores públicos municipales de las áreas de salud. Como consecuencia de esta investigación, de estas entrevistas, de las verificaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, se llega a diferentes conclusiones, entre las cuales puedo señalar que los pueblos indígenas objetos de la investigación defensorial citados hace unos instantes son pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad que en el contexto de la pandemia del COVID-19 requieren de una especial protección. Es así que la ausencia de medidas especiales y diferenciadas del Estado que protejan y garanticen el goce efectivo de sus derechos ha puesto en riesgo de extinción física y cultural de los pueblos citados. Que el Estado en los niveles central, departamental y municipal no asumieron las recomendaciones de la Resolución 01/2020 y las recomendaciones adicionales sobre pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aspecto que tiene como consecuencia la afectación de varios derechos como la salud, la integridad física, la alimentación, educación, trabajo, igualdad, no discriminación, entre otros. Asimismo, se ha podido evidenciar que las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas son todavía insuficientes en el marco de la pandemia de la COVID-19, que ha faltado la inclusión de elementos de enfoque de interculturalidad diferenciado y de pertinencia cultural como el idioma nativo, cosmovisión, medicina tradicional, ancestral, para la prevención y manejo del COVID-19 dentro de la guía para el manejo del COVID-19, que además no se ha incluido en la ficha de notificación epidemiológica del Ministerio de Salud en un apartado para la identificación cultural de los pacientes con sospecha o con COVID-19, vulnera el derecho de la autoidentificación de las naciones y pueblos indígena originario campesinas, imposibilitando la generación de información estadística al respecto en nuestro país. Que si bien el protocolo para el abordaje de COVID-19 en pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos se constituyó evidentemente en una medida afirmativa en el contexto
de la pandemia del COVID-19, este no ha resultado oportuno, ya que fue aprobado 4 meses después del inicio de la pandemia dentro del territorio boliviano, que no ha sido difundido plenamente y principalmente cuenta con limitaciones para la aplicación efectiva de los enfoques de interculturalidad, diferencial y pertinencia cultural por ser enunciativa y no contener medidas para incorporar la medicina tradicional. Además, que las medidas estatales para la prevención, detección y manejo de la COVID-19 son carentes, como señalábamos, de los enfoques de interculturalidad, diferencias y de pertinencia cultural. Que existen escasas condiciones materiales para la prevención, detección y manejo de COVID-19 en pueblos indígenas, que de acuerdo a las verificaciones y testimonios o entrevistas realizadas, el personal de salud no es apto para la atención de pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, que ha existido una ausencia de políticas públicas con los enfoques de interculturalidad, diferencial y pertinencia cultural para el fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional, que además se han detectado limitaciones y deficiencias en la prevención y vigilancia comunitaria en pueblos indígenas. Durante la investigación se ha podido develar una ausencia de políticas públicas para la eliminación de la discriminación, estigmas y estereotipos negativos que surgen sobre los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Además, que la falta de documentos y de inscripción al Sistema Único de Salud también ha sido determinante para obstaculizar el acceso efectivo a los pocos centros a los cuales ellos se encontraban cerca. Que la vulneración al derecho al acceso a la información se ha traducido como consecuencia de que los materiales o las normas que estaba sacando el Estado central no se realizaban en idiomas propios de los pueblos indígena originario campesinos. Asimismo, una limitada participación de los pueblos indígenas, casi nula, dentro de los COEN, de los COED y de los COEMS, que eran las instancias de decisión en el marco territorial que no consideró a la existencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Finalmente, la falta de implementación y puesta en marcha de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios por la ausencia del Decreto Supremo Reglamentario a la Ley 450, que impide todavía en la actualidad elaborar e implementar planes, programas, proyectos y estrategias de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar los sistemas de vida de los pueblos indígenas en aislamiento yuqui, ayoreo, araona, entre otros, poniendo en riesgo todavía su existencia física y cultural frente a la amenaza de la COVID-19. Es en ese marco que la Defensoría del Pueblo ha realizado notificaciones o ha realizado recomendaciones, recordatorios a diferentes instancias del Estado Nacional a fin de que se puedan superar y generar las condiciones necesarias para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, en especial de aquellos que se consideran altamente vulnerables. Entre ellas, señalo al Ministerio de Defensa y al Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres o Emergencias, el CONARADE, se ha recomendado implementar medidas para garantizar la participación y representación efectiva de autoridades de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinas, en el CONARADE, en el CODERADE, en el COMURADE, en el COEN, en el COED y en el COMEN, entre otras instancias de decisión. Así también se han hecho recomendaciones tanto al Ministerio de Salud y otras carteras del Estado a nivel central, a nivel departamental y municipal, también para que puedan generar medidas efectivas a fin de superar las conclusiones que señalan vulneración de derechos de los pueblos indígena originario campesinos. A partir de la presentación oficial o a la notificación ya realizada a las autoridades objeto de la recomendación o recordatorios, ya la Defensoría del Pueblo ha iniciado el proceso de seguimiento del informe defensorial.
teniendo, debemos señalar, una muy buena aceptación o voluntad por parte del Estado a fin de iniciar por lo menos lineamientos de políticas que consideren la interculturalidad y el enfoque diferencial de pueblos indígenas originarios campesinos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, en otro tema, por favor, ¿va a haber algún pronunciamiento? La expresidenta Áñez denuncia que están atentando contra su salud después de haber quitado libertad y que ella teme perder la vida, incluso habla de que beben por sus hijos porque su vida está en riesgo. ¿Cómo evalúan esa carta, esa posición de la exmandataria? Bueno, lastimosamente, y eso hay que hacerlo de notar, la situación de las personas privadas de libertad en forma general, más aún en el contexto de pandemia de COVID-19, resulta de preocupación por las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios. De forma general, además que evidentemente la afectación del derecho a la libertad personal siempre genera una afectación psicológica, emocional en las personas que han sido objeto de una medida de ese tipo. En el caso específico de la señora Áñez, la Defensoría del Pueblo, al igual que lo ha realizado o lo realiza con otras personas privadas de libertad, realiza seguimiento a los procesos y procedimientos en cuanto a las órdenes de detención, las condiciones en que se dan las aprehensiones o las detenciones y también en las condiciones en las que se encontrarían las personas que son sometidas a privación de libertad. En el caso específico, la Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento desde el momento de la aprehensión en el departamento del Beni, en el departamento de La Paz, donde a entrevista de la señora ha citado que se encontraba en condiciones que no se había generado ningún tipo de abuso, ningún tipo de exceso por parte de las autoridades policiales específicamente o de otras autoridades o servidores públicos. En cuanto a las condiciones en las que se encontraba en Obrajes, todas las personas privadas de libertad pasan por esas situaciones de aislamiento de 14 días como consecuencia de la COVID-19. Sin embargo, como Defensoría del Pueblo, oficialmente se ha solicitado al régimen penitenciario que se puedan generar algunas situaciones humanitarias en su caso, como consecuencia también de la coyuntura o de la mediatización que se había dado en el caso. En ese marco, sí debemos saludar, nosotros hemos realizado una visita al centro de Miraflores, la verdad que ojalá esas condiciones se pudieran dar de una forma más expansiva para todas las personas privadas de libertad. No son las condiciones ideales, evidentemente, pero sí debemos señalar que existen condiciones mínimas en cuanto a servicio o acceso a salud de emergencia dentro del penal de Miraflores. Vale decir que en Miraflores tiene cierta ventaja con relación a otras internas, porque señalaba de que ojalá se pueda extender este tipo de beneficios que tiene la exmandataria. En realidad, nosotros oficialmente como Defensoría del Pueblo siempre hemos sido críticas a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad como consecuencia del hacinamiento y las deficiencias en cuanto a infraestructura física y servicios integrales dentro de los penales. Sin embargo, sí hay que resaltar que en el caso del penal de Miraflores en este momento se ha ampliado el servicio o la unidad de emergencia estacional que tienen para servicios de salud. Entendemos que eso beneficiará a la señora Áñez, así como a las otras personas privadas de libertad que se encuentran en el lugar. También resaltar que existen 2 médicos de turno que están cubriendo el penal de Miraflores, que también es un avance significativo. Lastimosamente, en otros centros de privación de libertad todavía estamos con seguimiento para la incorporación de personal médico en el lugar, pero es importante que se lo haya hecho en Miraflores, más allá del caso específico. Todas las personas privadas de libertad tienen dignidad y tienen derechos fundamentales que la libertad de locomoción no coarta. En todo caso, igual la Defensoría del Pueblo, en el caso específico, vamos a continuar haciendo seguimiento del caso, como lo hacemos en todos los casos en los que requieren un seguimiento especial de la Defensoría, y del seguimiento que realizamos vamos a ir informando públicamente por un tema de transparencia, pero también a las instancias competentes en el momento en que nos encontremos algún tipo de vulneración. Sobre las denuncias de los familiares, en este caso de sus hijos, que dicen que se sienten amedrentados, ¿y cuál es la posición de la Defensoría al respecto?
Nosotros estamos en contacto con los familiares, ellos sí manifiestan una preocupación que es muy natural cuando un familiar ha sido privado de libertad. El único caso respecto a algún tipo de amedrentamiento real lo hemos tenido con el hijo del señor Yerko Núñez, que es un caso que está abierto en la Defensoría Departamental del Beni. Estamos haciendo seguimiento sobre la legalidad y sobre la actuación que han tenido los efectivos policiales. También hemos tenido una denuncia también en el departamento del Beni respecto a los sobrinos de la señora Áñez, a los cuales se ha asistido inmediatamente, hemos recopilado información, se ha gestionado la posibilidad de que el Instituto de Investigaciones Forenses, ante un posible o de una denuncia de exceso o abuso policial, puedan intervenir también. Son casos en los cuales la Defensoría del Pueblo efectivamente está realizando seguimiento.